y se quedaron sin legado. Menos mal que faltan meses para que se acabe este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. Y menos mal que las comisiones económicas, la tercera de Senado y la cuarta de Senado, entendieron lo importante que es blindarle el bolsillo a la gente en Colombia. La buena noticia es para ellos. Le blindamos el bolsillo a los colombianos, así les duela. Y además, sean coherentes, tanto que lloraban ustedes por las jugaditas en el gobierno anterior y las copiaron igual o peor, senadora Aida Bella. El debate en el Congreso terminó convirtiéndose en una nueva humillación para el petrismo. Aida Bella intentó defender la fallida tributaria del gobierno, pero fue arrasada por una respuesta categórica que exhibió todas las mentiras, inconsistencias y fracasos del proyecto de Gustavo Petro. Una vez más, la realidad dejó en evidencia a un gobierno que no ejecuta, no resuelve y no gobierna. Que quienes han votado en contra son los que menos asistieron a las comisiones económicas en su discusión. Son los que no conocen la última versión. Son las personas que poco les interesa este país. Les interesan otras cosas, como hacer la oposición política y no permitir que llegaran unos recursos frescos que están derivados, entre otras cosas, del artículo 363 de la Constitución, que dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, de progresividad y de eficiencia. Entendida la progresividad como la distribución de la carga tributaria, de forma que los que tienen más contribuyan más y los que tienen menos, pues menos. Por eso, señor presidente, me aterra que, por ejemplo, en este país los pequeños empresarios pagan igual que los grandes empresarios. ¿Habráse visto esto? Pues es una de las cosas que en última se quiere arreglar, pero también los que tienen grandes capitales. ¿Cuáles son los que tienen grandes capitales, señor presidente? Pues nada más ni nada menos que los que tienen 6.000 millones, o qué clase media tiene 6.000 millones de presupuesto, ¿qué capital tiene 148.000 millones? ¿Quiénes son esos? Pues los ricos de este país. Y este Congreso acaba de hundir esta propuesta que quiere que esos que ganaron, entre otros, en el sector financiero. Señor presidente, a septiembre registró el sector financiero unas ganancias de 101.4 billones, mientras que para el mismo periodo del año pasado habían estado en 95.2 billones. Es decir, que este año el sector bancario está súper rico y hay que darle más plata, y cada cual que vamos a un cajero automático tenemos que pagarlos los que entramos a pedir, pues un simple reporte de nuestro movimiento de cuenta tenemos que pagarlo. Cada vez que los ciudadanos entran a un banco les cobran el aire y la posibilidad de hablar con un cajero. Por esto, señor presidente, me parece que lo que ha pasado en este Congreso es que los que han votado en contra defienden a los ricos de este país para impedir que paguen un poco más de impuestos. Ahora escuchemos a Mauricio Gómez Amín, quien peinó a la petrista. Sí había que hacerles una réplica, porque es que esa bancada tan preocupada por la gente más pobre del país, y fue su gobierno la que desfinanció el ICETEX, por ejemplo, dejó sin crédito a 60.000 jóvenes este año sin poder estudiar, senadora Aida. Pero fue su gobierno, déjeme hablar, senadora, hombre, ya usted habló. Sigo, presidente. Pero fue su gobierno, senadora, la que dejó sin casa propia, sin vivienda propia, a millones de colombianos acabando con mi casa ya. Pero fue su gobierno, senadora Aida Bella, la que
incrementó la gasolina de 9.000 a 18.000, afectando el 62% del parque automotor de Colombia, casi 12 millones de mototaxistas, de taxistas, de personas que se ganan la vida. Porque el presidente Petro dijo que los pobres no usan gasolina. Claro, como él vive en Dubái y en Inglaterra y en Londres, ¿no? El presidente viajando. Y vive cambiando de ministros y no está enfocado en lo que realmente está pasando en este país. Entiendo que ustedes estén fuera también de contexto, porque cuando no hay capitán del barco, entonces el barco está a la deriva. Entonces no hablemos de gente pobre y no hablemos de gente necesitada. Y termino diciendo, ¿para qué querían más recursos si no los ejecutan? Se les quedaron en caja el año pasado 70 billones y se les quedaron este año 80 billones. ¿Cuál fue la última obra del presidente Petro en la región Caribe? La que inauguró hace 2 días en Santa Marta. Pero les recuerdo que no es una obra de Petro, eso fue una obra del gobierno anterior, inaugurada por el presidente Petro, pero arrancada por el gobierno anterior. No tienen legado, no tienen legado. Se quedaron en discursos vacíos, se quedaron en promesas, se quedaron en polarizar el país, en dividir el país y se quedaron sin legado. Menos mal que faltan meses para que se acabe este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. Y menos mal que las comisiones económicas, la tercera de Senado y la cuarta de Senado, entendieron lo importante que es blindarle el bolsillo a la gente en Colombia. La buena noticia es para ellos. Le blindamos el bolsillo a los colombianos, así les duela. Y además, sean coherentes, tanto que lloraban ustedes por las jugaditas en el gobierno anterior y las copiaron igual o peor, senadora Aida. Atención. Lo que pasa es que no nos iban a cambiar el voto con opiniones como que esta ley era buena para las clases medias. No es cierto, no es cierto. Ya yo lo demostré en 2 intervenciones anteriores y lo voy a repetir. Golpeaba a las clases bajas y medias de la población. Ahora, quiero expresar también, porque se nos viene amenazando con una emergencia económica y decir que aquí no hay campo para la emergencia. Es que no es cierto que cuando hay un presupuesto financiado con ley de financiamiento sea obligatorio aprobarlo. Imagínense ustedes, todavía el Ejecutivo dándole órdenes al Legislativo que no las recibimos cuando se golpea a las clases bajas de la población. Y en este caso eran 16 billones de pesos. ¿Sabe cuánto es el porcentaje, señor presidente y colombianos, del presupuesto general de la nación? 3%. La escena que presenciamos en el Congreso no es un simple cruce de palabras, es la radiografía de un gobierno derrotado por sus propios errores. Aida Bella intentó repetir el libreto desgastado del petrismo, culpar a los ricos, victimizar al gobierno, inventar enemigos imaginarios, pero terminó siendo superada con argumentos concretos que demuestran el desastre al que Petro sometió al país. Cuando Mauricio Gómez le recordó uno por uno los fracasos del gobierno, no solo la desarmó, sino que expuso públicamente el vacío moral, político y técnico de quienes defienden esta administración. Porque no hay narrativa que pueda ocultar la verdad. Fue el gobierno Petro el que dejó sin crédito a más de 60.000 jóvenes del ICETEX. Fue el gobierno Petro el que destruyó el programa de vivienda para millones. Fue el gobierno Petro el que duplicó el precio de la gasolina mientras afirmaba, con cinismo, que los pobres no usan gasolina. Estos no son discursos, son decisiones políticas que afectan la vida de los colombianos. Y cuando ella intentó convertirlo en un debate de ricos contra pobres, el Congreso le respondió con hechos. Quienes más han sufrido bajo Petro son precisamente los sectores populares. La contundencia del debate reveló algo más grave aún: el petrismo no sabe gobernar. No ejecuta recursos, no produce obras, no genera empleo y no presenta resultados. Que el gobierno haya dejado abandonados 70 billones de pesos sin ejecutar en un año, y 80 billones el siguiente, demuestra no incapacidad administrativa, sino negligencia ideológica. Petro prefiere discursos a resultados, prefiere culpables antes que soluciones, prefiere dividir al país antes que gobernarlo. Por eso Mauricio Gómez le recordó a Bella que la única obra que Petro fue a inaugurar en la costa ni siquiera es suya,
es un proyecto del gobierno anterior que él simplemente cortó la cinta para la foto. El golpe político fue devastador. Quedó claro que el gobierno no ejecuta, no invierte y no administra. Pretendían aprobar una nueva tributaria de 16 billones cuando ni siquiera habían usado los recursos disponibles. Quería meter más impuestos a la gente mientras el dinero dormía en los cajones por incompetencia. Ese es el legado de Petro: improvisación, abandono y propaganda. La intervención del senador Efraín Cepeda terminó de sepultar el discurso oficialista al demostrar que esta tributaria golpeaba directamente a las clases medias y bajas, esas mismas que Petro prometió defender. Y además dejó en evidencia la más reciente maniobra del gobierno: amenazar con una emergencia económica para presionar al Congreso. Una estrategia desesperada y peligrosa que solo revela el talante autoritario que acompaña a Petro desde el inicio de su mandato. Lo que ocurrió con Aida Bella no es una simple peinada parlamentaria, es el síntoma de un gobierno que perdió apoyo, perdió credibilidad y perdió rumbo. Cada intento de defender la gestión de Petro se derrumba por su propio peso, porque no hay una sola cifra, un solo resultado o una sola política pública que respalde las promesas del pacto histórico. Se quedaron sin argumentos, sin narrativa y sin patrimonio político. Por eso la escena es tan simbólica: mientras Abella repetía consignas, el Congreso habló con datos. Mientras el petrismo intentaba dividir entre ricos y pobres, la oposición habló de jóvenes, de vivienda, de gasolina, de empleo, de gastos reales. Mientras el gobierno atacaba, el país observaba. Y lo que observó fue claro: la bancada petrista se quedó sin defensa, sin voz y sin legitimidad. Esta nueva derrota parlamentaria no es anecdótica, es un aviso. El país está cansado de discursos vacíos, de enemigos inventados y de gobiernos que fracasan y culpan a otros. La paliza argumentativa que recibió Aida Bella refleja el derrumbe moral de un gobierno que ya no convence ni con gritos ni con consignas. La paciencia del país se agotó, y el Congreso finalmente lo expresó: